Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Placer, como siempre, y gran felicidad porque las noticias en bioética, doctora Netza, merecen ser reflexionadas. Así es, mi querido Pepe. Y bueno, ¿qué te parece que en aras del tiempo comencemos ya? Porque luego se nos va y ya no podemos explayarnos como de pronto quisiéramos. Si me lo permites, quisiera comenzar con el Premio Nobel de la Paz, porque me parece que últimamente los premios Nobel de este tipo, de estas categorías, los están dando más de forma simbólica, o sea, por el motivo más que por la obra. Entonces, esto me parece un giro importante en este tipo de premios que tienen tanta repercusión, porque están buscando causas simbólicas. Y en este caso, lo otorgan a dos periodistas, Dmitry Muratov y María Reza, Dmitry Russo, un periodista ruso, fundador del periódico Novaya Gazeta, y María Reza, una periodista filipina, y se los otorgan, Pepe, precisamente por la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, y que es una cosa que va más allá del periodismo, espero tú estés de acuerdo, y que ya nos afecta a todos. O sea, en realidad ya eso se está volviendo poco a poco un problema global donde el ciudadano común, el ciudadano promedio, incluso ahí en su centro de trabajo, en microcosmos que uno pareciera que no son tan trascendentes, están o estamos, por no decir otra cosa, estamos teniendo ya este problema de no poder expresarnos en lo más mínimo, porque no es una cosa que hagas grandes denuncias o que vayas en contra de grandes estructuras, sino por decir algo, cuando empezó la pandemia, y por poner un ejemplo, cuando empezó la pandemia, hicimos una protesta por las condiciones en las que se pretendía que los profesionales de la salud enfrentaran esta situación sin el equipo adecuado, etcétera, etcétera. Y pusimos un póster. Y de verdad a mí me dejó asombrada, porque yo lo ignoraba, pero me dejó sumamente asombrada que, por ejemplo, en el IMSS no puedes hablar en contra de la institución. O sea, no puedes decir lo mínimo ahí en el pasillo, en el diario vivir, so pena de hacerte acreedor de una sanción que puede llegar incluso a la recesión de contrato. Dirán lo que quieran, pero de muchas formas esto es una limitación a la libertad de expresión que va más allá de lo médico, va más allá de la cosa que tú seas médico, enfermera, pues, sino como ciudadano, como agente moral, como un individuo depositario de derechos constitucionales y en materia de derechos humanos, y uno de ellos es el poder expresarte. Pepe. Sí, aquí yo quisiera volver a retomar esta noticia tan importante que nos acabas de dar y que tiene mucho que ver con la cuestión, evidentemente, de la libertad de expresión, la ética de la comunicación, y sobre todo hacer énfasis y retomando un poco de quiénes son la y el galardonado. Nada más para abundar un poco, María Reza es cofundadora de este sitio noticioso que lleva por nombre Rappelé, y que fue elogiada y recibió un elogio por usar la libertad de expresión, por la denuncia y el abuso y el uso de la violencia ante el creciente autoritarismo de su país de origen, Filipinas. Es decir, y aquí pues mucho tiene que ver con el caso mexicano, porque ella recibe el Nobel, porque todas las noticias y todo el centro de atención sobre este país, sobre Filipinas, es justamente todas las denuncias que ella ha realizado, poniendo por supuesto en riesgo su vida, porque está denunciando y otra vez una sangrienta, hay quien incluso la tilda de genocida, campaña realizada bajo la bandera de combatir el narcotráfico y la cuestión antidrogas del actual presidente de Filipinas,
Rodrigo Duterte. Es decir, el propio Comité Nobel califica que este tipo de campañas en este país y la valentía que tiene esta gran periodista por enfrentar, pues, no solamente, por una parte, seguramente tiene a los capos del narcotráfico, que en sí mismos son violentos, pero donde viene un gobierno mucho más violento, mucho más represivo, y en aras de combatir el denominado fenómeno del narcotráfico, comienza a eliminar a sus propios contrincantes, sus propios enemigos, ni hablar ya de los miles de las llamadas víctimas colaterales. Tú recordarás que en este país ese también es un tema, ¿no? Y es un tema donde una serie de causas violentas se justifican justamente a partir de intentar decir que están haciendo algo bien por un país o una nación, ¿no? Sin duda alguna, esta no solamente es una cuestión de la defensa de la libertad de expresión, sino es el valor, la valentía, el poner el pecho por de frente, justamente para no permitir que en aras de otro tipo de justicia, de otro tipo de derechos, pues se abuse justamente del poder. Y es el mismo caso del otro galardonado, de Dimitri, ¿no? Quien es un denunciante de todas las represiones que en este caso ahora el gobierno ruso, todos sabemos el modelo de vida ruso y la polémica de muchas de sus prácticas con un presidente que es muy admirado incluso, y esto también hay que decirlo a nivel mundial, pero que parece ser que su política al interior del país tiene una grave limitante para quien se atreve a criticar o a denunciar o a no estar de acuerdo en alguna de las políticas de este país, y lo cual ha valido que para el medio de comunicación de este periodista hoy galardonado, pues incluso ya se habla de más de 5 de sus colaboradores asesinados a sangre fría y que pues formaban parte de este equipo y que por lo cual pues también se ha hecho galardonado sobre el premio Nobel. Y aquí hay una breve línea que quisiera que tú me comentaras o que me dijeras tu pensar, doctora Netza. Cuando hablamos de libertad de expresión, también incluso hay quien dice que la libertad de expresión puede ser violenta y que en aras, nuevamente, ¿no?, del rescate o la lucha de algunos movimientos que se demuestran y se expresan, pero a partir del uso de la generación de la violencia sobre otras personas o sobre los bienes de otras personas, y es allí donde nuevamente viene la pregunta, ¿hasta dónde tiene sus límites? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión, ¿no? Yo puedo expresarme, obviamente, para denunciar, para decir, para poner el pecho por enfrente en contra de una situación de justicia, pero también puedo, en aras de mi libertad de expresión, pues dañar a otros, ¿no? Enarbolando causas justas y muchas de ellas pues no tienen discusión, ¿no? Pensemos en las cuestiones de género y que ha causado gran polémica justamente porque la pregunta está ahí. La libertad de expresión es sin duda alguna un valor, tenemos el derecho de ejercerla, existen diversas formas de ejercerla, que va desde una parte pacifista, de la denuncia pública, desde los medios escritos, y evidentemente hasta una protesta fuerte, ¿no? Recordemos que incluso aquí en nuestro país ha habido momentos legislativos en donde se ha intentado criminalizar la protesta pública, la protesta social, y claro, la defensa de la libertad de expresión ante la protesta social, pues también no la podemos descuidar. ¿Qué piensas, doctora Mensa? A mí me parece que acabas de tocar un punto neural y a reserva de una mejor opinión, a mí me parece que cuando tu expresión se torna violenta, justo pierde esta tonalidad de libertad. Porque la libertad en sí también es un mecanismo, como dijiste, hay muchas formas de expresar en contra de lo que estás, lo que sea. Pero dentro de esas formas no entra la violencia misma. O sea, porque el propio concepto de libertad no incluye la violencia. O sea, cuando ya te expresas de forma violenta, cuando lo que quieres hacer lo haces también de forma violenta, estás siendo esclavo de algo
que no solo limita, sino desvirtúa tu propia causa. Dejas de ser libre. O sea, la violencia te esclaviza. Te esclaviza intelectualmente, te esclaviza existencialmente, te esclaviza en tu propia expresión. Entonces, cuando la violencia es el medio que tú escoges para expresarte, ya no lo estás haciendo desde la libertad. Ya lo estás haciendo desde la esclavitud de algo que te impide no solo ver el objetivo propio de tu propia lucha, o sea, el objetivo loable de tu propia lucha, sino tu potencial, tu creatividad, tu propio valor para poder hacerlo de una forma que realmente abone a lo que tú estás tratando de defender. Porque ya al hacerlo con violencia, pues no solo se desvirtúa este objetivo, sino resta a lograr lo que tú quieres lograr o por la causa que estás luchando. Entonces ahí es donde cuando varios movimientos, no solo los que tenemos ahorita más a flor de piel, las manifestaciones feministas, etcétera, sino por ejemplo recordemos las Panteras Negras. Entonces cuando las Panteras Negras pretendían defender los derechos de los afroamericanos a punta de asesinatos, a punta de violaciones, a punta de actos terroristas, que bueno, ahora se catalogan como actos terroristas, en aquellos ayeres no. Actualmente, de los pocos sobrevivientes que todavía quedan de las Panteras Negras, ellos mismos lo dicen. Dice, o sea, ahora reconocemos que lejos de ayudar, perjudicábamos porque le metían una piedra en el zapato a toda esa extraordinaria y sublime labor que hicieron los luchadores pacifistas. Ahora se sabe que, por ejemplo, varios grupos afroamericanos entrenaban a la gente, entrenaban a los luchadores para resistir los golpes, los encarcelamientos, etc. O sea, desarrollar resiliencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que te puedes capacitar para una lucha desde la libertad, desde la no violencia, porque que no necesariamente significa el pacifismo a ultranza, estilo Gandhi, pero sí a la no violencia. Te entrenas, te capacitas. De igual forma, cuando no quieres esa capacitación, cuando no quieres desarrollar esa resiliencia, esa estructura física, mental, intelectual que te permita luchar desde la libertad por tu causa, entonces, cuando la circunstancia se te impone, o aún aunque no se te imponga, recurres a la violencia. Es decir, la ignorancia y la incompetencia pueden ser el fundamento para luchar a través de la violencia. Porque no quieres someterte a esta capacitación, no quieres someterte a este aprendizaje, resultado a punta de balazo, a punta de golpe, a punta de destrucción, crees que realmente puedes luchar por algo que el otro, también desde su ignorancia y desde su violencia, al no entenderla, pues responde con más violencia. Entonces, como dijo Gandhi, la violencia hace que todos acabemos tuertos o ciegos al final de cuentas. Entonces, aquí hay una forma, una cosa más de fondo que implica que luchar desde la libertad también es una cuestión de prepararse para aprender a ser libre, para luchar desde la libertad. Y cuando tú hiciste este desarrollo de estos dos periodistas y sus circunstancias, cualquier similitud con nuestra realidad es mera coincidencia, pero creo que en este premio fácil podrían entrar muchísimos luchadores sociales en este país para no enfocar a una sola, que seguramente la tenemos en mente, y todo lo que sufrió en el sexenio previo. Me estoy refiriendo a Carmen Aristegui, pero me parece que México, si hay algo que merecería, es justo un reconocimiento con este tipo de premios y a lo más alto de muchísimos extraordinarios y sublimes luchadores sociales que desgraciadamente el contexto sociopolítico de nuestro país ni siquiera permiten que se visibilice por todo lo que merecerían. Carmen Aristegui no está muerta porque le otorgaron la Ley de Honor de Francia y se
movió una situación internacional muy fuerte para darle respaldo, y seguramente ya había algún respaldo político por detrás. De otra forma, no estaríamos viéndola en su noticiero. Entonces, creo que este premio, Pepe, va más allá de estos dos periodistas, que por supuesto son la cara que ahorita se hace visible, pero me parece que se torna simbólico porque es una cuestión global, por todos los luchadores de todo el mundo que están ahí desde la libertad tratando de hacer que lo justo se imponga. Pepe. Totalmente de acuerdo, y bueno, sigue allí, y creo que este es el ámbito justo de la bioética, la reflexión sobre temas en donde los dilemas están puestos sobre la mesa. No deja de ser finalmente un dilema hasta en qué momento se vuelve legítima una protesta con características de violencia, y si la protesta con características de violencia se puede tipificar como violencia, de tal suerte que incluso los propios conceptos son ámbito reflexivo, y en lo personal pues me lo llevo de tarea, evidentemente, ¿no? Justamente ese es el propósito de este programa, a partir de una serie de ideas, incitar a la reflexión personal, a la investigación personal. Toda reflexión se hace a partir de una investigación, de tal suerte que el tema está ahí. Qué generosa esta propuesta de otorgarle el premio Nobel a la libertad de expresión, doctora Netza. ¿Qué otra noticia tenemos? Así es, Pepe, algo que se aplaude, un aplauso bioético para eso. Pues me gustaría pasar a una siguiente noticia, Pepe, donde el 13 de octubre de recién, el director general de la ONU misma, hicieron un homenaje a Henrietta Lacks. Recordemos que Henrietta Lacks fue una mujer afroamericana que cuando en 1951 acude al médico por sentirse mal y le detectan un cáncer de cuello uterino, le hacen estudios, etcétera, y le toman biopsias. Aquí es donde empieza lo interesante. Le toman biopsias sin consentimiento y sin informarle para qué fueron utilizadas posteriormente. Bueno, pues resulta que todas estas biopsias y todas las células que se obtuvieron de ella pasaron a conformar la primera línea de células inmortales, en el sentido de que se han replicado. Y actualmente se conocen como las células HeLa, en honor a Henrietta Lacks. Esta primera línea celular inmortal pues se convirtió en un verdadero hito científico, porque se produjeron en masa, y actualmente se contabiliza que han dado lugar a 50,000 toneladas métricas de células HeLa, y que han sido utilizadas ya en todo el mundo. O sea, se compran, ese es el otro punto, que fueron utilizadas por razones ya comerciales, porque se venden. Estas células no es un patrimonio que se utilice gratuitamente. Cada país, cada centro de investigación, cuando requirió de líneas celulares, compraban estas células. Obvio, eso es lo que no informan: cuánto dinero han logrado obtener a raíz de la venta de estas células. Pero lo cierto es que a raíz de esto se tuvo el material para desarrollar una serie de investigaciones, y actualmente han sido utilizadas en más de 75,000 estudios, y por lo que han contribuido a investigaciones para la vacuna del virus del papiloma humano, la poliomielitis, los fármacos contra VIH, SIDA, hemofilia, leucemia, Parkinson, fecundación in vitro, e incluso para el desarrollo de las vacunas en el actual problema pandémico del COVID-19. Y por supuesto, el cáncer. Inició con el cáncer en cuello uterino, y actualmente han sido utilizadas en investigaciones de cualquier tipo de cáncer. Bien, en base a esto,
La ONU a su hijo, su descendiente, tiene todavía un hijo de 87 años que la conoció, le entregan un reconocimiento el motivo es reconocer la importancia de las injusticias. Para lo que pensaste que no. Para la importancia de las injusticias científicas y promover la equidad racial en la salud y la ciencia. Esto me parece crucial, Pepe, reconocer la importancia de las injusticias científicas y promover la equidad racial en salud y ciencia. Pepe. Es sorprendente el avance científico, sin lugar a dudas. De esto es un hito el hecho que a partir de las células de esta afroamericana, de esta mujer afroamericana, se hayan desarrollado vacunas que van desde el cáncer. Bueno, es que lo que realizaron en realidad fue un mapeo genético y de ahí puedes derivar todo hasta llegarnos justamente a la vacuna del COVID-19. No tengo duda que en algún momento alguna de nosotros, nosotras, llevemos ya parte de las células de ella, ¿no? Porque son millones y millones y millones de vacunas que se han logrado a partir de la réplica, de la clonación, es un proceso de clonación, para poder elaborar justamente esto que actualmente en el mundo pues está depositada la fe allí en las vacunas. Esto no hay parangón, es de las cosas que uno dice y se sorprende, ¿no? La sorpresa, el entusiasmo ante este tipo de situación. Pero por la otra, y esa es la parte ética, cómo se utiliza justamente el cuerpo, primero, de mujeres, de una mujer, segundo, de una mujer afroamericana, y tercero, de una mujer evidentemente no rica, ¿no? Es decir, pareciera ser que los cuerpos más vulnerables son los que permiten el éxito y el avance, no solamente, y esto está totalmente justificado, de la salud, de la vida y del desarrollo de este tipo de vacunas, pero por otra parte, que también son la base para amasar grandes fortunas. Es decir, algunas personas con nombres y apellidos que son accionistas de estas grandes industrias en el ámbito de la farmacología, pues hincharon sus bolsillos y se hincharon sus bolsillos y amasaron fortunas que muchas de ellas tienen que recibir el nombre de fortunas obscenas a partir del uso de las personas que no tienen esta capacidad de defender su cuerpo y de familias que no tienen la capacidad jurídica para defender el cuerpo de sus familiares fallecidos. Y esta situación de reconocimiento, no sé si solamente fue un reconocimiento, pero creo que aquí valdría que tener un principio de justicia retributiva y restaurativa en el sentido de por qué se utiliza el cuerpo de las personas vulnerables con un propósito noble, de ese no hay duda, pero que por el otro lado hincha los bolsillos de 2 o 3 gentes a nivel mundial. Sin duda alguna, esto también nos recuerda mucho el caso de Tuskegee, en donde con un propósito de evitar una enfermedad que en ese momento era preocupante, pues se fueron también sobre personas afroamericanas en Tuskegee, ¿no? Y que tardó muchos años, creo que el primero que lo reconoció fue Barack Obama al inicio de su periodo y que pidió disculpas a los descendientes o las personas de esta población en Estados Unidos, que además eran campesinos, ¿no? Y eran totalmente pobres, y que tampoco se les pidió permiso, y que tampoco se les dijo absolutamente que se les estaba inoculando este virus para experimentación científica. Aquí está justamente el límite de la investigación científica, ¿no? La cuestión no solamente del beneficio, sino la cuestión de la justicia y el respeto por la autonomía de las personas. Doctora Netza. Sí, bueno, nada más un pequeño matiz, eran enfermos de sífilis, Tuskegee, y el problema ahí fue que ya se conocía el tratamiento y se los negaron. Y fue Bill Clinton el que hizo Bill Clinton. Bill Clinton a los 8 sobrevivientes
esta situación. Todavía hay 8 sobrevivientes, o en ese entonces había 8 sobrevivientes, y efectivamente también se hizo un reconocimiento de la injusticia científica, que yo creo que hay que tener ahí ese concepto en la mente, el reconocimiento de la injusticia científica. Y sí, los que nacimos después de los 60 tenemos células ELA, porque ya fuimos vacunados contra la poliomielitis. Entonces es un hecho que tenemos células ELA en nuestro genoma, en nuestra estructura, aquí ya nuestra estructura genómica, porque ya fuimos vacunados con la poliomielitis y estas células fueron utilizadas precisamente para desarrollar esa vacuna. Pero efectivamente, el punto aquí, digo, es que eso ya no lo dicen, si hubo también una justicia restaurativa, porque fueron millones, quizás ahorita no sé si se sigan vendiendo las células ELA, pero es un hecho que por lo menos toda la mitad del siglo pasado se estuvieron vendiendo y fue con fines lucrativos, no solo científicos. Entonces ahí, pues a los descendientes también valdría la pena ver cuánto económicamente se les retribuyó por lo que ganaron estas empresas y estos organismos. En fin, Pepe, creo que el reconocimiento de la justicia como que todavía le falta otro capítulo para que sea un reconocimiento justo en todo el sentido, sobre todo cuando lo que se tomó sin permiso originó un beneficio económico obsceno, como tú dices, porque fueron millones de dólares. Entonces, ahí como que a este reconocimiento le falta un capítulo que habría que estar pendiente si realmente se da o no. Bien, Pepe, pues para cerrar nuestro programa, porque ya se nos está acabando el tiempo para variar, me gustaría poner en el plató aquí en la marquesina no concientización, porque yo creo que todos los biocultores de una u otra forma lo estamos censando, pero sí el enfatizar y el promover, el desarrollar una cultura cinéfila, creo que podría yo decirla así, una cultura cinéfila probioética. Me gustaría utilizar esta etiqueta de este gusto o esta inquietud, esta iniciativa de estar viendo cine o películas, más que nada, porque ahorita ir al cine también de pronto es medio riesgoso, pero el estar viendo películas que favorecen no solo la visibilización de fenómenos bioéticos, sino la reflexión de los mismos. El estar utilizando el cine para desarrollar de una forma quizás más lúdica, más social, más accesible para prácticamente todos, la reflexión bioética con respecto a los propios fenómenos bioéticos. Y a mí me parece que el cine, a pesar de que tuvo ahí, de pronto tiene sus altas, sus bajas, en fin, de pronto la cartelera es infame y nos hace muy poca justicia a los cinéfilos de corazón, pero independientemente de eso, es un hecho que nos llega, ya nos logra llegar con mayor facilidad estas películas, a veces independientes, a veces grandes producciones, en fin, pero la cuestión es que nos permite acercarnos al fenómeno bioético de una forma más lúdica, pero no por ello demeritoria. Y entonces el invitar a los biocultores, el invitar a nuestra audiencia a que se conviertan en cinéfilos pro bioética. Pepe. Aquí el punto que acabas de tocar y que me parece extraordinario y que de repente a los que nos dedicamos a dar clases con temas de bioética, de repente se nos va de frente, es que justamente una forma interesante de la enseñanza, de la transmisión de la bioética, es a partir de esas grandes obras cinematográficas con un gran contenido reflexivo. Salta a mi mente algunas películas que ya son clásicas para tocar ciertos temas y dilemas morales, por ejemplo, en torno a la eutanasia, de Mar Adentro, de este caso de Ramón Sampedro, que es un clásico sin lugar a duda
respecto de la muerte de una persona, de una persona que desea morir bajo asistencia médica y que le es negada, hasta películas sublimes que han recibido mucho reconocimiento, muchos premios a nivel internacional, por supuesto. Recuerdo La Misión con Robert De Niro y Jimmy Irons, creo que se pronuncia así, perdón por mi inglés, que establece justamente el gran debate en torno hacia una cuestión de injusticia se puede llevar a partir de la lucha armada o del pacifismo, ¿no? No sé si recuerdes esta escena en donde dos jesuitas están de por medio y uno de ellos opta la lucha para la defensa de los guaraníes, mientras otro establece la cuestión de un pacifismo. Claro, todo esto cargado, ya lo sabemos, del dramatismo propio del cine, pero que en efecto creo que el cine es una gran beta, bueno, la literatura ni qué hablar, pero hoy por hoy, donde las imágenes y las plataformas virtuales nos permiten el acceso a tener de una vez por todas un montón de contenido temático que nos pueden ayudar no solo a pensar, a reflexionar, sino también a transmitir la parte central de la enseñanza de la bioética está ahí. Y hoy por hoy pues tenemos esas plataformas de streaming, no voy a dar comerciales que todo el mundo las conocen, ¿no? Y que por 100, 120 pesos al mes tienes acceso a una infinidad de películas, por supuesto que encuentras, como tú bien lo acabas de enseñar, de todo, pero que de repente en esas plataformas que nos ofrecen cine en casa vía internet, pues también podemos encontrar cosas importantes. Y aquí, bueno, no sé, doctora Netza, hoy es un día donde a veces en las noches uno no sabe qué ver, qué mirar, y a veces agarras el control y le empiezas a pasar y terminas por no ver nada. ¿Tú nos tienes alguna recomendación en una de estas plataformas a la cual en la noche, el fin de semanita, pudiéramos ver para poder tener este acercamiento a la bioética a través del cine? Sí, por supuesto. En este momento, la película que yo recomendaría ampliamente es ¿Cuánto vale la vida? Con Michael Keaton, que gracias a Iñárritu, bendito Iñárritu, que lo rescató y lo volvió a posicionar como el extraordinario actor que es. A mí siempre me ha encantado Michael Keaton. Entonces, ahorita está esta película. Con el nombre, porque si no se me va a ir y la tengo que ver. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la vida? Y es una película que trata digo, no se las va a contar, obvio, pero desde el punto de vista bioético, para quien le cueste trabajo entender nociones de justicia distributiva, que en mi opinión es el área más árida de la bioética, como que la menos socorrida, precisamente porque resulta un poco árido todas estas teorías, utilitarismo, etcétera, etcétera. Pero es una película que atiende justo eso, cómo hacer un acto de justicia distributiva ante catástrofes magnas, como lo fue el 11 de septiembre en Estados Unidos, y qué parámetro, qué línea utilizar para retribuir a las víctimas ante catástrofes de esta naturaleza. Entonces, es una mini lección de justicia distributiva, bien ejemplificada, bien interpretada por Michael Keaton. Y toca otra noción que vamos a hacer una edición especial sobre esta cuestión, porque la empatía estructural, me gustaría llamarla así, o creo que así podríamos llamarla, no esta empatía personalizada de te escucho, te entiendo y trato de comprender tu situación y me pongo en tu lugar. No esta empatía personalizada de tú a tú, sino una empatía que construye el Estado, que genera las instituciones para arropar al que en ese momento es el vulnerable, es el fragmentado, y hacerle ver que le importa, que de alguna forma le importa su tragedia. Entonces, una noción de empatía muy interesante, muy interesante, que no siempre se menciona, porque está también esta noción
pues de pronto demasiado negativa de que las instituciones pues son unas desgraciadas malditas que solo ven por su bien y que no son incapaces de arropar al vulnerable. Pero muchos de lo que hemos visto a lo largo de nuestras transmisiones, Pepe, y mucho de lo que se genera desde las instituciones es justo esta nota de empatía. O sea, cuando, por ejemplo, cuando dijimos la Suprema Corte de Justicia ratifica el derecho de las mujeres a su libertad reproductiva, el derecho de autonomía para su reproducción, eso, cuando una institución hace eso, está siendo empática, es una empatía estructurada, institucional, pero nunca lo manejamos de esa forma, nunca lo vemos de esa forma. Y de pronto no existe este equilibrio entre las muchas fallas institucionales, que no las vamos a negar, mucha esta cuestión de corrupción también sistemática, estructural, que el propio Estado, el propio sistema fomenta, pero en contraparte están estas acciones empáticas o de empatía, también institucionalizada, estructural, donde el Estado te dice, sí me importa que estés ahorita en este momento siendo el fracturado, el afectado. Entonces, muy interesante esta película, se las recomiendo ampliamente. Como bien dijo Pepe, pues, están en estas plataformas ya súper conocidas y cuando una de ellas nos pase aquí y se ponga la de Puebla con nosotros, pues lo mencionaremos directamente. Mientras, pongámosle un poco de imaginación. Pepe. Pues excelentes recomendaciones y la verdad no me voy a perder esta recomendación. Hay cientos de películas que desafortunadamente ahorita no recuerdo. Estaba recordando una maravillosa que se llama Amistad, sobre este barco esclavista, ¿no? Y todo el proceso no violento, sino de argumentación. Es Anthony Hopkins, creo, el que se había un discurso sublime a favor de la libertad, del sufrimiento, de la dignidad humana. Y bueno, está ahí, sobre todo para que las y los biocultores pues echen un clavado a este tipo de plataformas y puedan, no solamente en esa experiencia estética de estas grandes obras cinematográficas, sino justamente lo que provoca en nosotros, que es la reflexión y sobre todo un cambio en la forma de ver la vida y nuestra manera de comportarnos, doctora Netza. Sí, y cierro con otra recomendación. Para quien quiera hacer un mini seminario express de bioética, así, ¡pum!, de bioética clínica sobre todo, así un mini seminario express, vean Amour. Es en francés, Amour, se escribe Amour, con extraordinaria película, Pepe. O sea, no pueden seguir siendo biocultores si no ven esa película. Es una verdadera lección de bioética clínica de inicio a fin, donde abarca todo lo que uno puede ver en un seminario que se precie de ser seminario de bioética clínica. Es una síntesis de bioética, de un seminario de bioética clínica esta película, Amour. Véanla y bueno, ya tendremos oportunidad de hacer una transmisión de cine. ¿Perdón? Creo que tenemos que hacer un programa especial sobre bioética y cine. Sí, vamos a hacerlo, Pepe, vamos a hacer una ágora bioética de cine y vemos quién de nuestros biocultores es cinéfilo de corazón. Lo invitamos y va a ser una delicia. Pepe, se nos acabó el tiempo, lo lamento, estoy muy a gusto aquí hablando de cine, otro de mis hobbies preferidos, pero se nos acabó el tiempo, Pepe. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a todas o todos, porque las noticias en bioética, hoy, siempre y además a través del cine, las podemos reflexionar, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Biocultores, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.